La historia comienza en un aula de universidad. El profesor Kenneth Feinberg enseña a sus alumnos de derecho con un tono sereno, casi pedante. No hay emoción en sus palabras, solo precisión. Habla de casos famosos de compensación económica por pérdida de vidas humanas y de cómo el sistema legal estadounidense se encarga de traducir el valor de la existencia a una cifra concreta. Dice con convicción que nadie puede recibir más de lo que vale legalmente, como si eso fuera una verdad absoluta. Sus alumnos se escuchan fascinados, otros incómodos. En el pizarrón se leen fórmulas, se trazan líneas entre números, estadísticas y precedentes judiciales. El mensaje es claro: en el sistema legal, la vida humana sí tiene un precio, y alguien debe calcularlo. Ese alguien será él. Poco después, la pantalla se funde en negro. Luego, un fundido a sonido, alarmas, gritos, sirenas. Las imágenes del 11 de septiembre no se muestran con crudeza, pero su presencia se siente. No hacen falta planos de las Torres Gemelas cayendo. Basta el silencio pesado en el aire, los radios encendidos, rostros paralizados frente al televisor. El país entero ha sido sacudido por un acto indescriptible. Miles de personas han muerto en cuestión de minutos. La televisión repite una y otra vez el humo, los escombros, la incertidumbre. Nadie sabe aún cuántos han muerto exactamente, ni cómo entender lo que ha pasado. Es un duelo colectivo y brutal. En medio de esa conmoción nacional, Kenneth observa los hechos con el temple de alguien acostumbrado a resolver problemas complejos. No llora, no se desmorona. Su esposa, sin embargo, lo mira con incredulidad cuando él menciona que quiere ofrecerse voluntario para dirigir el fondo de compensación que el gobierno está por anunciar. Es lo correcto, dice Kenneth. ¿Correcto para quién?, pregunta ella con una mezcla de escepticismo y temor. El Congreso de los Estados Unidos, desesperado por evitar una avalancha de demandas contra las aerolíneas, establece un plan de emergencia, un fondo que otorgue compensaciones económicas a las familias de las víctimas a cambio de que renuncien a cualquier acción legal futura. No es un gesto altruista, es una maniobra estratégica. La economía nacional está en juego. Kenneth, abogado con experiencia en casos de alto perfil y mediador reconocido en temas de indemnización, se convierte en el candidato ideal. Es un hombre confiado, metódico, convencido de que los conflictos se pueden resolver con reglas claras, estructuras firmes y lógica racional. Acepta la propuesta con orgullo y una cierta vanidad profesional. Ve en esta tarea la posibilidad de dejar un legado, de resolver una crisis sin precedentes con eficiencia legal. En las primeras escenas asumiendo el puesto, la puesta en escena refuerza su mentalidad. Traje oscuro, maletín, pasos seguros. El entorno es frío, institucional. El edificio del gobierno, con sus muros grises y largos pasillos, parece ajeno al dolor que hay fuera. En su oficina temporal, Feinberg comienza a trazar lo que para él es un problema técnico: construir una fórmula, una que permita calcular el valor económico de cada víctima según factores como salario anual, edad, proyecciones de vida laboral, número de dependientes y otras variables que suenen científicas pero que no alcanzan a tocar lo humano. La fórmula es clara: quien ganaba más, vale más; quien tenía una familia más grande, recibe más; quien era joven vale más que el anciano; quien era documentado más que el indocumentado. No hay intención maliciosa, solo lógica actuarial. Pero esa lógica que en su mundo jurídico funciona, choca pronto con la complejidad de la tragedia. Desde los medios, desde la calle, desde las mismas oficinas del fondo, comienzan a llegar cartas, llamadas y correos de personas furiosas, dolidas, desesperadas. El fondo aún no ha comenzado, pero ya se percibe como una injusticia. ¿Cómo puede alguien decirle a una madre que el hijo de otra persona valía más? ¿Cómo puede una mujer que perdió a su esposo bombero aceptar que la familia de un ejecutivo multimillonario recibirá 10 veces más? El dolor no cabe en cifras, pero Kenneth aún no lo comprende. Su primera reacción ante las críticas es legalista. Se escuda en la necesidad de seguir parámetros, en la urgencia de evitar demandas colectivas, en el bien mayor, en que la ley es la ley. Sin embargo, ya en los pasillos del Capitolio y en las reuniones con asesores políticos se palpa algo más: desconfianza. No todos creen que Feinberg tenga el tacto ni la sensibilidad para una tarea tan delicada, pero el tiempo apremia y es lo mejor que hay. El fondo tiene un plazo de 3 años. Feinberg tiene que convencer al 80% de las familias afectadas para que acepten la compensación.
o el plan fracasará. Comienza el conteo regresivo. Y lo que al principio parecía una misión técnica comienza a tomarse una carga emocional, una que pesará sobre sus hombros como una pregunta sin respuesta. ¿Quién soy yo para decir cuánto vale tu dolor? El fondo de compensación ya está en marcha. Kenneth y su equipo lo lanzan oficialmente con una campaña que intenta explicar su funcionamiento. Cualquier familiar directo de una víctima del 11 de septiembre puede presentar su caso y recibir una suma económica calculada según los parámetros establecidos. A cambio, debe renunciar legalmente a demandar a las aerolíneas, a los aeropuertos y a las autoridades federales. El tono del discurso es técnico, limpio, casi clínico, como si se tratara de una operación contable a gran escala, pero muy pronto la realidad le estalla en la cara. Las primeras reuniones comunitarias son un campo minado emocional, en auditorios llenos de viudas, huérfanos, padres rotos. Feinberg se presenta ante ellos con sus fórmulas bajo el brazo, convencido de que está ofreciendo una solución justa. No tarda en descubrir que, para los presentes, lo que está proponiendo es un insulto. Usted viene a ponerle precio a nuestros muertos como si fueran autos usados, grita alguien desde el fondo. Mi esposo no era una estadística, dice una mujer con la voz quebrada. ¿Por qué su fórmula dice que el esposo de ella vale más que el mío? Pregunta otra con la desesperación de quien no busca dinero sino respeto. En cada rostro hay ira, frustración, tristeza no procesada. Y en medio de esa tormenta surge una figura silenciosa, sobria, pero importante. Charles Wolf. Wolf no grita, no se descontrola. Se presenta con una calma que incomoda más que cualquier exabrupto. Viste sencillo, pero su porte es de alguien que ha vivido una pérdida inabarcable. Su esposa murió en la Torre Norte. Él mismo no entiende por qué ese día, por qué a ella, por qué no a él. Pero lo que sí sabe es que el sistema que representa Feinberg está mal. Desde su primera intervención pública lo deja claro. No estoy en contra del fondo. Sé que muchos lo necesitan, pero no puede estar diseñado para beneficiar más a unos que a otros. No es un fondo de justicia, es un fondo de desigualdad institucionalizada. Wolf lanza su campaña Fix the Fund, arreglen el fondo, una cruzada cívica para modificar los criterios de compensación. No busca anular el sistema, sino hacerlo justo, o al menos más digno. Kenneth, por su parte, no comprende del todo la crítica, cree que están malinterpretando el fondo, que no entienden la lógica legal, se enfrasca en una defensa fría. La ley exige un estándar, no podemos pagar lo mismo a todos porque el sistema no lo permite. Pero su socia Camille, su colega y conciencia silenciosa lo confronta. Tal vez no se trata de lo que exige la ley, tal vez se trata de lo que exige la decencia. Los casos comienzan a acumularse en los escritorios del fondo y con cada expediente llega una historia que derriba los esquemas de Kenneth. No es solo una cifra, es una vida con contexto, con vínculos, con matices que la fórmula no puede abarcar. Y es que en estos casos la ética y la lógica parecieran ser contradictorias en cierto punto. Por un lado tenemos a una joven viuda que explica que su pareja era un inmigrante sin documentos, muerto trabajando en mantenimiento en una de las torres. No tiene acta de nacimiento, no tiene pruebas legales, solo una foto borrosa de ambos sonriendo en una fiesta y la certeza del amor que compartían. Pero sin pruebas legales no se puede otorgar compensación. Por otro lado, yéndonos a otro extremo, podemos presentar el siguiente caso. Una familia millonaria con un alto ejecutivo fallecido exige la suma máxima. No sienten vergüenza, no sienten culpa, solo insisten en que él ganaba más que nadie. Tomando como referencia la fórmula, se les puede dar la razón, pero algo no cuadra. Las reuniones con Wolf se hacen más frecuentes, aunque no en tono beligerante. De esta manera, el trabajo de Wolf y su campaña Arreglen el Fondo tiene el objetivo de dignificar esta catástrofe. No busca destruir a Kenneth, quiere abrirle los ojos a un sistema. Le muestra ejemplos de cómo la fórmula replica la misma injusticia que existía antes de la tragedia. La gente rica siendo más rica. Los invisibles siguen siendo ignorados. ¿Te das cuenta de que lo que estás haciendo es ponerle precio a la dignidad? Le dice en una conversación a Kenneth. Estoy haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que me dieron, contesta. Pues consigue otras herramientas. Kenneth se enfrenta a una verdad incómoda. La ley, tal como está diseñada, no basta. La moral y la compasión no están escritas en los códigos. Hay que invocarlas. Y mientras tanto, el plazo avanza. El gobierno le exige resultados. Debe alcanzar al menos 80% de aceptación para que el fondo se considere un éxito. Si no lo logra, el sistema colapsa. Miles de demandas ahogarían al país en litigios que durarían décadas.
La presión es inmensa, la tentación de ceñirse al esquema es fuerte, pero las voces humanas no se callan. Feinberg comienza a sentir el peso de cada decisión. Ya no duerme bien, lee los testimonios una y otra vez. Se sienta frente a su computadora, pero no puede escribir. Mira las cifras, pero ve los rostros. El fondo no es una oficina, es un campo de batalla moral. Y entonces, lentamente algo comienza a cambiar en él. No del todo, no aún, pero se gesta una semilla. La duda. Por primera vez en su carrera, Kenneth Feinberg ya no está seguro de tener la respuesta correcta, la fórmula correcta. La crisis ya no es jurídica, es existencial. Kenneth, durante años un hombre convencido del poder de la ley para poner orden al caos, se encuentra rodeado por un dolor que desborda los marcos normativos. Su método, basado en cálculos, precedentes y la lógica actuarial, se revela como inadecuado frente al duelo. Lo que para él era un desafío técnico se convierte sin quererlo en una prueba espiritual. Su entorno comienza a actuar como un espejo que le muestra su desconexión emocional. Camille, su socia, se convierte en la voz que lo confronta sin rodeos. Ella escucha con atención cada historia que llega, observa los silencios, percibe el peso de lo no dicho. Donde Kenneth ve expedientes, Camille ve personas. Donde él encuentra anomalías en los documentos, ella encuentra gritos de auxilio. Los casos se multiplican, historias profundamente humanas, complejas, incómodas. Una madre inmigrante que no puede probar la residencia legal de su esposo fallecido. Una pareja homosexual que no tenía documentos legales de su relación, pero vivía junta desde hacía 10 años. Un joven que apenas comenzaba su carrera de chef, sin hijos ni propiedades, pero con una madre que dependía emocionalmente de él. Cada caso pone en evidencia una injusticia mayor. El sistema no estaba diseñado para incluir todas las formas de amor, de familia, de vida. Feinberg se da cuenta de que está dejando fuera a personas que no encajan en las casillas de su fórmula. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de reconocimiento. Son estas historias las que finalmente abren una grieta irreversible en el blindaje emocional de Feinberg. Empieza a entender lo que Wolf le había estado intentando explicar desde el principio, que el fondo no era solo un instrumento financiero, era una oportunidad única, frágil y moral para decirle al país quiénes éramos y qué valor le damos a cada vida humana, sin importar su origen o su ingreso. En una secuencia especialmente poderosa, Kenneth regresa a su casa y por primera vez se sienta con su esposa sin hablar del trabajo. Solo está ahí, presente. Lo vemos mirar a su alrededor, tocar objetos del hogar, recordar tal vez que él también es esposo, padre, humano, no solo abogado. A la mañana siguiente, llega a la oficina temprano, llama a Camille y le dice: vamos a cambiar la forma en que hacemos esto. Quiero escuchar a todos los que podamos. Ella lo mira sabiendo que algo ha cambiado. ¿Y la fórmula? Pregunta. Ya no me importa la fórmula. Y así comienza una nueva etapa del fondo, una en la que más allá de lo que legalmente es permitido, Feinberg empieza a permitir lo moralmente necesario. Empieza a actuar no como un administrador, sino como un testigo, no como un experto, sino como un ser humano. Ese giro no resuelve todo, no borra las pérdidas, no vuelve justas las cifras, pero abre una grieta en el muro de la indiferencia, y a través de esa grieta entra la luz de la empatía. El fondo ya no es un simple trámite, se convierte en un campo de batalla silencioso entre el deber legal y el deber moral. Feinberg, ahora consciente del abismo entre esos dos mundos, se adentra en una etapa compleja, la de ejecutar su misión con una nueva sensibilidad, sin abandonar las obligaciones técnicas, pero dejando espacio, por primera vez en su carrera, a lo intangible. Sin embargo, esa transformación no es lineal, no es gloriosa, es agotadora. Los días se vuelven más largos. Feinberg duerme poco, come mal, carga en los hombros miles de historias que no puede olvidar. El rostro que antes era impasible frente a los reclamos, ahora se quiebra en la intimidad. Mira por la ventana durante horas como si buscara respuestas más allá del horizonte de papeles. Su esposa nota su ausencia mental. Ya no habla de cifras, sino de personas. De un niño huérfano que no quiere aceptar el dinero porque piensa que eso significa que su madre ya no importa. De un viudo que llora porque nunca le dijo te amo a tiempo. Kenneth ya no puede separarse de esas voces, lo habitan. Mientras tanto, el gobierno sigue presionando. El plazo para lograr el 80% de aceptación se acorta. El Congreso quiere resultados, números, informes, no emociones. Pero Kenneth ya no puede regresar a su antigua postura, no después de lo que ha visto. Camille, su fiel compañera en esta travesía, se vuelve su apoyo esencial.
Ella mantiene la calma, lo ayuda a priorizar casos, organiza reuniones. Es su brújula moral, pero también su equilibrio logístico. Ambos saben que deben ser eficientes, pero no a costa de la compasión. Entre los dos, comienzan a flexibilizar el proceso. Se eliminan requisitos innecesarios, se crean excepciones para parejas no reconocidas legalmente. Se revisan casos con mayor sensibilidad cultural. Se ajustan fórmulas para que no repliquen las desigualdades estructurales. Pero estas decisiones no son fáciles. Cada excepción abre una puerta que otros reclaman. La justicia, tan noble en teoría, se vuelve caótica en la práctica. Y sin embargo, Kenneth elige avanzar. Prefiere el caos de la empatía a la comodidad de la indiferencia. De esta manera, la relación con Wolf sufre una transformación significativa. Lo que comenzó como un enfrentamiento público, casi ideológico, ha evolucionado a un diálogo respetuoso y profundamente humano. Ambos hombres han cambiado. En una reunión clave, Kenneth le muestra a Wolf la versión revisada del fondo. No es perfecto, pero creo que ahora es más justo. Wolf, con el tono pausado que le caracteriza, responde: no puede ser perfecto porque la perfección exigiría devolvernos a quienes perdimos. Y eso no lo puede hacer nadie. Pero esto es un gesto. Y los gestos significan más de lo que usted cree. En ese instante no hay enemigos, solo dos hombres de pie en medio de una tragedia, intentando no repetir los errores del pasado. Wolf no ofrece aplausos, pero ofrece algo más importante: respeto. Y ese respeto se extiende. Cada historia que se escucha, cada carta que se responde, cada rostro que se reconoce se vuelve parte de una red invisible de memoria compartida. El fondo ya no es una operación jurídica, es un acto de duelo colectivo. La aceptación del programa comienza a crecer. Familias que antes desconfiaban, ahora se sienten vistas. No satisfechas, pero reconocidas. El porcentaje de participación que parecía inalcanzable comienza a acercarse al umbral. Y mientras tanto, Kenneth, desgastado pero transformado, sigue escuchando. Ya no es el hombre que dictaba clases sobre cuánto vale la vida. Ahora es el hombre que aprendió con dolor que ninguna vida puede medirse sin escuchar su historia. El tiempo se agota, el plazo fijado por el Congreso está a punto de cumplirse. Los números son alentadores, pero la presión no cede. Alcanzar el 80% de aceptación es la única garantía de que el fondo cumpla su función legal, que las demandas masivas no colapsen el sistema judicial y que la sociedad pueda cerrar, aunque sea formalmente, un capítulo devastador de su historia. Kenneth ha cambiado, no en un acto dramático ni en una epifanía hollywoodense, sino en el transcurso lento y profundo del desgaste, del silencio, del rostro reflejado en los demás. Ya no habla de resolver casos, sino de acompañar duelos. Ya no se esconde tras la objetividad legal. Ahora se permite dudar, sentir, aceptar que no todo tiene solución, pero sí puede tener sentido. Camille lo acompaña hasta el final con una tenacidad silenciosa. Ambos revisan los últimos expedientes, ajustan las reglas por última vez, hacen llamadas para resolver dudas pendientes. La oficina que antes parecía un centro de operaciones frías, ahora vibra con una energía distinta. Ya no es una fábrica de indemnizaciones, es un espacio de humanidad contenida. Una última reunión con Wolf marca el punto de cierre simbólico de la transformación. Kenneth le entrega el informe final. Con los ajustes incorporados, Wolf lo lee en silencio, pasa las páginas lentamente. No hay ceremonia, ni abrazos, ni discursos, solo una afirmación firme, breve y poderosa: está mejor. Y luego, gracias por escuchar. Kenneth no responde con palabras, solo siente, porque sabe que esas pocas sílabas valen más que cualquier veredicto. Cuando llega el día límite, el resultado vence las expectativas. El 97% de las familias elegibles aceptan el fondo, una cifra que no solo representa eficiencia, sino algo mucho más profundo: confianza. No se trató de convencer a la gente con dinero, sino con respeto, con reconocimiento, con el gesto raro en los sistemas de mirar a cada víctima como un universo irrepetible. El gobierno, satisfecho, celebra el logro, pero Kenneth no asiste a la conferencia de prensa, no da entrevistas, no se toma fotos, está en otro lugar. La película nos lo muestra caminando en solitario. En su mirada hay fatiga, pero también hay paz. Ha hecho lo que ha podido, y lo ha hecho distinto. Ya no es el profesor que enseñaba cómo poner precio a una vida. Es el hombre que entendió que ninguna vida se mide en cifras, sino en recuerdos, en vínculos, en silencios que duelen. ¿Cuánto vale la vida? No da respuestas, no puede. Lo que hace es lanzar una pregunta como piedra en el agua y dejar que las ondas se expandan hasta tocarnos a todos. La vida no tiene precio, pero en un mundo donde se deben tomar decisiones legales, políticas y económicas, alguien tiene que sentarse a hacer lo imposible:
darle forma numérica a lo que es incalculable. Ese alguien fue Kenneth Feinberg, y su viaje no solo fue profesional, sino profundamente humano. La película es una reflexión sobre lo que ocurre cuando la ley se ve obligada a convivir con el duelo, cuando los papeles se llenan de lágrimas, cuando las reglas, por justas que parezcan, excluyen a los que más necesitan ser reconocidos. No hay héroes, no hay villanos, hay personas intentando no desmoronarse mientras cargan la tarea más dura de todas: reparar lo irreparable. Kenneth aprendió lo que muchos olvidan: que no basta con ser justo en los papeles, hay que ser justo en el alma. Que no es lo mismo cumplir con lo legal que hacer lo correcto. Que el dolor ajeno no necesita ser comprendido, sino reconocido, escuchado, validado. Y que al final lo único que puede sostenernos como sociedad es esa red invisible de gestos, de actos de empatía, de decisiones pequeñas que no cambian el mundo, pero salvan una memoria, una dignidad, una historia. Porque lo más valioso no es lo que se calcula, es lo que se recuerda.